son pocos los analistas que cuando estudian, se fijan, valoran, ponderan los problemas que tiene un país como la República Argentina, recuerdan figuras especiales, figuras anecdóticas, pero que tuvieron un gran peso en la trayectoria de nuestro país. Muchos recuerdan a Arturo Humberto Illia y dicen, esa presidencia fue un ejemplo. ¿Habrá una presidencia mejor que aquella? Bueno, hoy vamos a analizar la historia de esta figura muy relacionada con Córdoba, Arturo Humberto Illia, un presidente que no pudo terminar. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los planteos que hicieron que muchas corporaciones lo tuvieran allí en la mira? Bienvenidos a Debates U. Nacido un 4 de agosto de 1900 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Illia había cursado la primaria hasta cuarto grado en la Escuela Provincial número 18. El secundario lo hizo aquí, en el Colegio Salesiano Pío IX, del barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Es una persona educada por los salesianos, del Pío IX interno, que ama a los padres salesianos y que no quiere irse nunca a su casa en los veranos. Fue pupilo. Sus boletines de aquellos años demuestran su amor por el estudio. Como Carlos Gardel y Seferino Namuncurá, Illia es recordado por las autoridades del colegio como las personalidades más destacadas que pasaron por allí. La base de él es esta idea religiosa, de alguna manera. En estos pasillos, rodeado de sacerdotes, Illia marcó su personalidad basada en la simpleza y en la honestidad. Illia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión en el pueblo Cruz del Eje en Córdoba. Él es ungido senador provincial en el año 36 y del 36 al 40 es senador provincial. Después del 40 al 43 es vicegobernador de Santiago del Castillo, porque hasta ese momento había sido gobernador Amadeo Sabatini. En el 48 es electo diputado nacional. Integró el bloque de los 44, famosos 44 diputados nacionales, fue vicepresidente segundo del bloque. Los fiscales de la República. Así le decían, los fiscales de la República, sí. Aparece un señor, un estupendo dinamarqués, Jorge Hansen, que maneja la usina de Cruz del Eje. Illia, en esta idea de ser un servidor, va a bañar siempre a los enfermos graves, los va a cuidar, y se enferma de tifus Hansen, y le dice, si me salvas, te invito a Dinamarca un año a la casa de mi padre. Bueno, mi padre lo salva, y en el año 34 parten para Copenhague. Ahí aprovechan y viajan por Europa. En sus viajes por Europa, Illia fue testigo del germen del nazismo y vio cara a cara la locura de Adolf Hitler. Primero conoce la sombra de Hitler, que es que en un restaurante de Múnich entran los hitlerianos y todo el mundo se pone de pie y hace el saludo nazi. Mi padre se queda sentado. Y Hansen le dice, levantate, hace el saludo, y mi padre no lo hace y acaba en una cuneta trompeado, que tienen que intervenir el cónsul y demás. Entonces, después de haber paseado con el rey de Suecia por el Tívoli, llegar al infierno, se da cuenta que los líderes carismáticos son Satanás, ¿se da cuenta usted? Los detesta. El fascismo lo llevó a enfrentar el enigma fundamental del hombre, la libertad. Por ello desconfiaba de las propagandas políticas, ni tampoco tenía vocación de influir en la prensa. Ya mismo entramos entonces de esta manera en la historia y cómo se fue perfilando al que sería después presidente de los argentinos, Arturo Humberto Illia. Ahí estamos con especialistas, por supuesto, como siempre, aquí en Debates U, la doctora María Marta Philp, directora de la Escuela de Historia. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Nos encanta tenerla para analizar esta personalidad tan fuerte como la de Illia. El doctor César Kach, historiador y amigo de la casa, siempre con nosotros asistiéndonos. Doctor, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y el doctor Martín Lucas, abogado y también militante de la UCR. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué referencia también para los radicales, no solamente para todos los políticos de Illia, porque siempre se dice, cuando haya un presidente como Illia, si hubieran dejado que Illia hiciera esto, si no lo hubiesen boicoteado por todas partes, se ve que es un referente fuerte y queremos de esta manera ir introduciendo su personalidad con este video que hemos visto, pero además también un poquito empezar a recorrer su historia desde su nacimiento en aquel colegio Pío IX hasta llegar a la cúpula del poder en Argentina, ¿no?
¿Qué pasó con esa educación? Bueno, y en realidad la formación ideológica central de Arturo Illia, recordemos que él fue a trabajar como médico de los obreros ferroviarios en Cruz del Eje, era el abogado del gremio ferroviario en el 30. Su formación es la del sabatinismo y la del irigoyenismo, ¿no? Esa es su formación ideológica central, es decir, esa cosmovisión implicaba el nacionalismo económico, implicaba un cuestionamiento a los sectores económicamente dominantes de la Argentina, implicaba también un rechazo a la política de alianzas, cosa que luego la va a intentar practicar en el gobierno y le va a costar caro esa mirada, y una visión ética de la política, ¿no? Que no era patrimonio de Illia, sino que estaba presente en el universo del irigoyenismo. Y posiblemente la influencia central haya venido del krausismo, un filósofo. Recordemos que Irigoyen había sido profesor de filosofía en un colegio secundario, por eso conoce la obra de Krause a través de sus discípulos que escribían en español, ¿no? Y para ellos, digamos, la política tenía un sostén ético, ¿no? Más que una mirada económica de la política, era una mirada ética de la política. Lucas. Y agregar, como bien decía el doctor, él proviene del sabatinismo, proviene de los rojos, del radicalismo, con esta visión que bien describe, a la que habría que agregarle quizás la animadversión que tenía contra esos líderes duros que se veían en Europa. O sea, esas cualidades de proteccionista, de nacionalista, de defensor de los valores populares, también una defensa del sentido republicano y fundamentalmente democrático. Illia participa conjuntamente con Sabatini y con Latela Frías y otros dirigentes en la década del 30 de la democratización primero de la Unión Cívica Radical y después de la democratización de la Argentina. Bueno, eso es muy importante, sí, lo que acaba de decir el abogado, porque en realidad en 1931, en julio de 1931, el Partido Radical adopta una nueva Carta Orgánica en Córdoba, en la cual se introduce por primera vez en el país el voto directo para la elección no solo de autoridades partidarias, sino también de cargos electivos, es decir, de candidatos a presidente, gobernador, etcétera, diputado. Y este hecho luego lo va a replicar varios meses después la Convención Nacional del Partido Radical. En ese sentido, el radicalismo sabatinista de Córdoba fue pionero en la aprobación del voto directo para la elección de autoridades y candidatos en 1931 y va a también ser el primero de todo el país en ponerlo en práctica en 1935. Una acción que fue saludable al partido, ¿no? Sí, seguramente, seguro. Sí, me pareció importante de lo que se marcaba en el tape, ¿no? La mirada que él tiene de la Europa convulsionada del siglo XX, ¿no? De lo que pasaba en Italia, de lo que pasaba en Alemania, porque esa mirada va a permear después su lectura del peronismo, ¿no? Y eso va a influir mucho en este clivaje que sigue marcando la política argentina, del peronismo-antiperonismo, ¿no? Con otros nombres en este momento. Él vería similitudes entre el peronismo y aquellas... Claro, claro, liderazgos. Sí. No solo él, sino gran parte de la clase política argentina, ¿no? Este miedo, digamos, a estos movimientos de masas, cómo se encauzaba la participación popular, ¿no? El miedo que fuera a través de liderazgos carismáticos, claro, y autoritarios, como pasaba en Europa. Bueno, volvemos un poquitín en el tiempo para ir avanzando también, sí, en la historia, y hablamos del gobierno de Frondizi, lo que vendría más adelante ya con el contexto histórico que se le plantea a Illia. A ver. Tras la caída de Arturo Frondizi, presionado por más de 30 planteos militares, una argucia legal permite que la presidencia de la nación sea ejercida por el senador José María Guido, un endeble mandatario tutelado por unas fuerzas armadas en permanente estado de anarquía y deliberación. El enfrentamiento es inevitable. Las calles de Buenos Aires
Se poblaron de tanques y uniformes. No era un desfile. Los cañonazos aturdieron a vastos sectores de la ciudad, azules y colorados, como en los juegos de guerra. Unos presuntamente legalistas, los azules, y otros supuestamente golpistas, los colorados, marcaron sus diferencias a balazos. Del choque surge la figura del general Juan Carlos Onganía, jefe de Campo de Mayo y nuevo comandante en jefe del ejército. El comunicado 150 pone fin a las hostilidades y convoca elecciones, pero aclara que no habrá retorno a un pasado ya superado. El peronismo estaba proscripto. Mientras tanto, las 62 organizaciones gremiales con Augusto Bándor a la cabeza impulsa un peronismo sin Perón. Perón, desde el exilio, envía a su esposa Isabel para desbaratar la maniobra. 1962 es un año cargado de violencia política, crisis social, recesión y desocupación. El ministro de Economía, Federico Pinedo, dispone una devaluación del 50%. Rápidamente lo sucede Álvaro Alzogaray, que emite los bonos patrióticos para el pago de los sueldos. 1963 es el año de la complicada salida constitucional. Signada por una etapa preelectoral confusa, el pueblo se volcó a las urnas el 7 de julio. A la madrugada ya era claro el triunfo de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que obtendría un 25,1%, la primera minoría. En segundo lugar se colocaron los votos en blanco con el 20%. La UCRI de Oscar Allende se llevó 1.600.000 sufragios y en cuarto lugar el general Aramburu, el preferido de los sectores militares, obtuvo 1.250.000 votos. El 31 de julio, tras arduas negociaciones, la fórmula del viejo tronco radical Arturo Illia, Carlos Perete, fue proclamada en el colegio electoral. Daba a luz un nuevo tiempo democrático, cargado de esperanza, pero debilitado en su esencia por la proscripción del peronismo. Con el 25% de los votos, asumir en un país con esas características, ¿no? Ya las presiones ya existían antes de que asumiera. ¿Cómo es la cosa? Bueno, el gobierno de Guido fue uno de los gobiernos más reaccionarios de la historia argentina. Y dentro de la gama de los gobiernos civiles, uno de los gobiernos más civiles más represivos, ¿no? Por ejemplo, es la época en que Ernesto Sábato es detenido acusado de comunista. Había sido comunista en su juventud, a principios de los años 30, ¿no? O, por ejemplo, en Córdoba se lo detiene al decano de la Facultad de Filosofía, Adelmo Montenegro, también acusándolo de comunista, pese a ser un afiliado del Partido Demócrata. Bueno, el gobierno de Illia y las elecciones que se producen con la proscripción del peronismo en el 63 vienen de ese periodo de Guido. Ahora, habría que señalar varias cosas. En primer lugar, que Perón estaba proscripto. Y eso va a ser el motivo central por el cual el peronismo, independientemente de las cosas buenas o malas que pudiera observar en el gobierno de Illia, estaba en contra, porque cuestionaba su legitimidad de origen. Pero habría que señalar también que la proscripción fue básicamente de Perón y no tanto del peronismo. ¿Por qué? Porque en ese periodo, 1963-66, hubo 4 gobiernos provinciales peronistas. O sea, estaba el gobierno de Olindo Vittel en Chaco, el gobierno de Joaquín Durán en Salta, el gobierno de Felipe Zapag en Neuquén y a partir de principios del 66 el gobierno de Humberto Martí-Arena en Jujuy. Es decir, que hubo fuerzas políticas peronistas que se presentaron a elecciones y gobernaron provincias. ¿Cuál fue la relación entre estos gobernadores peronistas y Arturo Illia? Fue una relación buena en general. Lo segundo que quisiera decir en relación a este tema de la proscripción del peronismo y la actitud de Illia es que en marzo de 1965 se producen elecciones nacionales, elecciones de diputados nacionales. El peronismo participa de esas elecciones y no solo participa, sino que gana las elecciones de marzo de 1965, ¿no? A partir de ese momento va a haber en el Congreso Nacional 2 grandes bloques de diputados nacionales del peronismo.
y esto está relacionado con lo que dice el video. Uno estaba encabezado por Paulino Niembro, que era un dirigente sindical que obedecía a Bandor. Y el otro gran bloque de diputados nacionales del peronismo fue encabezado nada menos que por el cordobés Julio Antún. ¿Por qué? Porque Isabelita vino a la Argentina, maniobró dentro de los legisladores peronistas y le rompe a Augusto Timoteo Bandor, le rompe el bloque de diputados nacionales. Y fue un elemento clave en esa ruptura del bloque el peronismo cordobés, encabezado por Julio Antún. Por lo tanto, dos bloques de diputados nacionales del peronismo. Uno cuyo presidente era el cordobés Julio Antún y otro cuyo presidente era el dirigente Paulino Niembro, que obedecía a Bandor. Estaba con un peronismo presente, pero ya... Pero con la proscripción de Perón. Y la proscripción de Perón. Lo que se mantiene en todo el periodo es la proscripción de Perón. Dando vueltas alrededor de la Argentina, ¿no? Sí, además, yo lo que creo, sí, coincido en alguna medida con lo que dice César, que había alguna participación del peronismo, pero un determinado sector del peronismo, digamos, más el peronismo que quería separarse de Perón, digamos, este peronismo sin Perón en el caso de Bandor, y sí, y en el caso de Antún, digamos, ligados a los sectores más de la derecha peronista, ¿no? Pero me parece que el peronismo como ideología es lo que estaba prohibido, ¿no? El peronismo como movimiento de masas, ¿no? Entonces, insisto que ese clivaje marca la política argentina, ¿no? Porque siendo Ilia un militar, un político derrocado por militares, a mí me llamó la atención encontrarme con su participación en un homenaje a Aramburu. A un año de la muerte de Aramburu, a un año del asesinato de Aramburu, asiste Ilia a una misa en la Catedral de Córdoba que organiza la comisión de homenaje a Aramburu. Habla muy bien de Ilia, sigue hablando claro. Muy bien de Ilia. Entonces, digo, eso realmente, digo, siendo un presidente derrocado por militares, lo que significaba Aramburu para la historia del peronismo, ¿no? Y la calidad humana también de Ilia, ¿no? Sí. Volviendo a los momentos previos de la elección, me corresponde decir a lo mejor un poquito sobre el estado del radicalismo. En ese momento, bueno, venía el cisma del radicalismo, la ruptura con Frondizi, y venía también de un fracaso electoral de Balbín, que era el líder natural del radicalismo por esas épocas, del unionismo dentro de la Unión Cívica Radical. Y bueno, le toca el turno. Venía de ser electo gobernador de la provincia de Córdoba, por eso el auge y la fuerza que tenía Arturo Illia en ese momento, venía a ser el que había ganado la elección y no había podido asumir como gobernador. Y asume esto que caracterizaba recién el doctor y que yo colaboraba en eso, la intransigencia nacional del radicalismo. Si se quiere, en lo que es la Unión Cívica Radical a través de su historia, que tiene por ahí una fractura marcada entre un sector de centro izquierda y de centro derecha, venía Ilia a representar ese radicalismo progresista, ese radicalismo de centro izquierda. Y todo lo que fue la presidencia de Ilia fue absolutamente coherente con esas ideas, con lo mejor o lo más fuerte, rescatable del irigoyenismo, lo que representó ese bloque de los 44 durante la época del peronismo, por eso también esa visión en contra de esos liderazgos fuertes, y bueno, desde el punto de vista económico, desde la protección de su economía, desde darle a la economía un sentido social, de esa política de defensa de la soberanía en su política exterior. Digamos, fue inclaudicable en defensa de eso de que algunos entendemos el día de hoy debe seguir siendo el radicalismo, ¿sí? Cuando dentro del radicalismo está la de centro izquierda, como fue durante el gobierno de Alfonsín, quien es que lleva el estandarte. Sucede que muchas veces hay otro sector del radicalismo que hace hincapié en otros valores, como sucede ahora con quienes avalan a lo mejor este camino que ha tomado
el partido en estos tiempos. Bueno, después de la pausa vamos a hablar sobre las políticas de Estado que fue encarando Ilia, cómo le fue con las multinacionales, cómo le fue con los enemigos que tenía adentro y que estaban casi dormidos, pero que sacaron las garras en el momento de su presidencia y las consecuencias que marcaron, por supuesto, la historia de la República Argentina. A la pausa aquí en Debates, no se vayan.